A los tiempos, la Policía Nacional tiene un comandante que cumple un año frente a la institución y a los tiempos goza de cierta continuidad y estabilidad institucional. Seguramente también por eso a los tiempos, la Policía Nacional aparece en una reciente encuesta de Comunicaliza como la segunda institución más confiable del país. Una cosa parecida registró Click también. Sin embargo, las inconformidades siguen, porque lo descomunal del reto supera sus capacidades, no su capacidad, que es distinto. Y a lo largo del programa vamos a ver la diferencia. Por eso quizás se entiende que la última vez que estuvo aquí en marzo, del día a la noche, el comandante general Pablo Dávila, una de mis preguntas tuviera que ver con las inconformidades. La Policía Nacional quizás es una institución garantista de derechos humanos y lo que más cuidamos es la vida. Eso significa entonces que no los han recibido a bala, que no han encontrado resistencia, ni han tenido ustedes necesidad de responder fuego. Excelente reflexión, Carlos, y por eso nosotros hemos realizado algunas actividades para reducir esa capacidad que tienen los delincuentes para reaccionar cuando Policía Nacional hace un operativo puntual. Un operativo planificado, sobre todo si es que es necesario, y el señor ministro en este caso nos ha apoyado haciendo esas coordinaciones, porque si tenemos un objetivo puntual, inmediatamente nuestro ministro se comunica con quien tenga la autoridad para hacer este trabajo, lo hacemos puntualizado, reducimos las capacidades de los delincuentes y actuamos. Existe mucha necesidad y todo el mundo quisiera tener un policía en la puerta de su casa que lo proteja. La seguridad, como siempre lo manifestamos, no es solo un trabajo de policía, tiene una corresponsabilidad de nuestras autoridades, pero quizás un mayor porcentaje de nuestra comunidad que tiene que involucrarse en estos temas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ese trance reciente con el general superior Pablo Dávila fue ¿por qué si realizan tantos operativos casi no se registran bajas del otro lado? Escucharon su respuesta y otras consideraciones. Le formulé también una inquietud parecida al ministro del Interior, John Reinberg, cuando estuvo aquí. Bajas, claro que vimos de baja de delincuentes durante el toque de queda. Y eso es fundamental y los ecuatorianos conocen de cuántas personas fueron dadas de baja y cuántos ya llevamos en este año que se ha dado baja a estos grupos criminales. ¿Por qué no era posible hacer eso sin toque de queda? Varios o muchos de los ataques que hicimos de forma diaria a los lugares en las 4 provincias, las personas que viven en los alrededores conocen lo que hicimos. Y esto es, en algunos lugares, ataques con artillería, en otros lugares, explosiones, detonaciones, y en otros lugares también detonaciones y disparos que hubieron por parte de la Policía Nacional. Es decir, ¿buscaban tener menos efectos colaterales? Lo dije desde el principio, era no afectar, no tener daños colaterales, y por eso en muchos de los sectores, casi de forma diaria, tuvimos que hacer inclusive quitar la luz para que la policía pueda hacer los ataques en esas zonas. Estos son solo 2 aspectos de los muchos que hay que tratar en los próximos 60 minutos con el general Pablo Dávila, general superior comandante de la Policía Nacional. A propósito de eso, lo que ven atrás es un QR que si ustedes en su pantalla ponen ahí con la cámara de su celular, van a ver que los lleva a un teléfono mecanismo directo que les permite
formalizar denuncias anónimas, desde luego úsenlas de una manera seria para que la policía combata una serie de delitos. Básicamente son y han resultado muy útiles para los casos de extorsión. A eso y más nos dedicamos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado está por primera vez en este espacio, ha estado en algunas ocasiones, como vieron ya, en Del Día a la Noche, que es un programa en Radio Centro de 5 a 7. Tiene 54 años, de Imbabura, general superior de policía. Ingresó el 1 de octubre de 1989 a la institución. Pertenece a la promoción 54 oficiales de línea, más de 35 años de servicio allí. Es también licenciado en Ciencias de la Educación, especialización en Administración Educativa. Tiene un diplomado en Gerencia en Seguridad, diplomado en Alta Dirección y Gerencia en Seguridad, cursos de negociación de rehenes en Estados Unidos, de unidades de intervención policial en España, seminario internacional sobre análisis de riesgo en el ámbito fiscal también en España, otro curso avanzado de Grupo de Operaciones Especiales, en el cual obtuvo la primera antigüedad, y curso de buceo en búsqueda y rescate, entre otras especialidades de su formación. General, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias por lo que hace y sacrifica por nosotros. Pero como habrá visto, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Cómo evalúa usted el descomunal esfuerzo suyo y de la institución con los limitados recursos que todavía tienen versus los resultados, como cité en la encuesta, que hay en la gente de que sí confían en ustedes? Ahora es una institución cuyo prestigio reconocen, pero cuya efectividad no alcanzan. Bienvenido. Muchísimas gracias. En realidad es un tema muy complejo y hay que toparlo quizás especificando ciertas situaciones en las cuales nosotros venimos trabajando. Primeramente, dentro de este primer año de gestión, creo que uno de los mayores logros que hemos hecho es estabilizar la institución sin desmerecer el fabuloso trabajo que ha hecho Víctor Zárate, a quien le relevé, sobre todo porque son tiempos totalmente diferentes y las capacidades totalmente diferentes. Hemos hecho un trabajo, sobre todo cuando asumimos este reto, un trabajo fortalecido con una planificación. Quizás nosotros nos hemos propuesto y visionar mucho más allá de lo que se podría hacer, con lo mismo que tenemos, con el mismo talento humano, sino que tal vez poniendo un plus que cada uno de los comandantes lo ponemos cuando asumimos esta responsabilidad. No es exactamente lo mismo que tenemos. Hay 57,000 oficiales, hay algunos vehículos nuevos, camionetas de allá, motocicletas por allá, municiones más acá, algunas armas extras, que drones, etcétera, pero nada con relación, nada significativo con relación a la desproporción de la amenaza, que logra tener armas a veces más sofisticadas que ustedes, y a veces cámaras en donde ustedes no pueden acceder, y a veces controlan sitios en donde tampoco pueden entrar. ¿Cómo entender ese fenómeno? Bueno, quizás quisiera más bien referirme a esa capacidad del talento humano y lo que nosotros hacemos, porque yo me refería con los mismos recursos logísticos, con el mismo talento humano. Necesariamente cada año vamos creciendo con los cursos de capacitación, tanto para formar a nuestros oficiales como a nuestras clases y policías.
Pero eso es la diferencia, de que hoy nosotros iniciamos esta gestión con una planificación, creando por primera vez en la historia, Carlos, en los 88 años que tiene de profesionalización la Policía Nacional, un horizonte estratégico que viene a normar y a guiar toda una gestión en todos los 3 subsistemas y en todas las direcciones, en toda esta gran institución. Explíqueme esto último. ¿Qué es un horizonte estratégico? Bueno, es justamente esta gran planificación que se ajusta al plan de desarrollo que tiene el señor presidente, a esta planificación que tiene la Policía Nacional. No la había, solo había una planificación anual estratégica que visionaba a cierto tiempo. No había una visión de largo plazo. No había una visión, pero nosotros le hemos dado forma y justamente hoy todos los subsistemas y todos los servicios policiales están alineadas a este horizonte estratégico. ¿Cuáles son los 3 subsistemas de que usted me habla? Los subsistemas son sencillos: el preventivo, el policía de calle, el investigativo, la policía judicial, todas nuestras unidades investigativas, y el subsistema de inteligencia, el que tiene que hacer la predicción de los posibles hechos que se puedan dar. ¿Cómo le llaman al que más usan ahora? ¿Al de contención, al de control, al de aprehensión o captura de delincuentes? Más bien, Carlos, el subsistema preventivo, que es la mayoría, el grosor, digámoslo así en esos términos, la mayoría del talento humano que se dedica al trabajo de calle en territorio. Ellos son aproximadamente quizás el 80% de toda la población de Policía Nacional. Pero ahora no solo hablamos de esto, sino que dentro de nuestra planificación viene a constituirse la integralidad de estos 3 subsistemas para unirlos y trabajar en un mismo objetivo. Pero los miembros del eje de prevención están tan absorbidos por otras urgencias, básicamente operativos, que casi no se los ve, y si se los ve, casi no se los siente, que es un reclamo reiterado. Y ya vamos a ver más adelante un par de atentados que acaban de existir recién. En el centro de Guayaquil eliminaron un par de personas con hasta 90 tiros, ya había cerca un control policial. Y en Urdesa, a inicios del mes anterior, pasó una cosa parecida. Nada nuevo, pero reiterado. ¿Por qué esa presencia del eje de prevención no atenúa más la incidencia de los delitos? Bueno, el gran trabajo ilimitado que tiene nuestro subsistema preventivo, porque Carlos, está demostrado y nosotros lo hacemos con datos cuantitativos en lo que dice y lo que refleja los datos que emite el ECU 911. Más del 97% de todas las llamadas de auxilio que ingresan al ECU 911 tiene que ver con llamadas que tienen que ser atendidas por incivilidades, inconductas, presencia policial, robos y delitos. ¿Llaman por cosas menores? Así entonces es, por la situación de libadores, presencia de personas sospechosas, escándalo público, ruidos molestosos, que también son situaciones que Policía Nacional utiliza. No es que no sean importantes, pero son menos graves. Pero, Carlos, son hechos de que si no son atendidos pueden generarse en violencia. Así es. De ahí las riñas callejeras, los libadores sobre la vía pública. Si usted no atiende esa necesidad, ese clamor comunitario, existen las riñas callejeras y la violencia ya se vuelve interpersonal. ¿Y por qué ese no es un tema que difunden y publicitan más? Miren, solo hablan de las muertes que no pudimos impedir. No hablan de todas las que logramos impedir al desactivar a tiempo estos conatos de violencia. Y sacan una estimación. Para decir algo a ojo de buen cubero, estimamos que 500 incidentes que pueden terminar en muertes se evitan o se neutralizan diariamente, ¿ya? Lo cual son... Nosotros, Carlos, usted tiene toda la razón. 15,000 personas menos por día que pueden matar. Y nosotros hemos trabajado para que comunicacionalmente nuestros comandantes den a conocer también ese trabajo preventivo y disuasivo que realiza Policía Nacional en un 97% de todas las llamadas de auxilio. Vital. Solo se ve lo que no consiguen, y lo que sí consiguen no se ve, o no se siente, o no se nota, o no se valora a veces. Es que el sensacionalismo que provoca una muerte violenta, Carlos, depende mucho de cómo manejen esa información y para qué objetivo. Vamos ahora a la coyuntura. Vamos a hablar un poco del toque de queda y sus resultados, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709.
en DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión, en estas dos cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso, 40.000 hogares se conectan todas las noches en promedio. 10.000 más por radios, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela, con K, en Manabí, igual frecuencia, 89.3 FM, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, es de La Bonita, del centro del país, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Con el general Dávila hablamos recién también, o él se pronunció recién, respecto al objetivo de esta medida, refiriéndose al toque de queda, porque por segunda vez se instrumenta y lleva ya una semana. El objetivo más bien de esta medida es de potencializar las capacidades de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sobre todo para cumplir esos objetivos puntuales que los tenemos identificados. Esto es muy interesante, sobre todo porque a alias o nombres los hacemos persona y los empezamos a buscar durante todos los días. Se mostrará la reducción de homicidios y de delincuencia, pero sobre todo que las metas que nos hemos propuesto se hayan cumplido. Tenemos objetivos de alto valor, de intermedio valor y de interés penal relevante que van a ser capturados, y eso lo irán presentando, además de las armas de fuego decomisadas y todo lo que los indicios y evidencias que incautemos, sobre todo para ser presentados a la ciudadanía. Eso fue recién en Desayunos 24. A medio camino del segundo ensayo de toque de queda, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué se ha mejorado o innovado con relación al anterior? Bueno, tenemos datos alentadores desde que iniciamos en el mes de marzo. El 15 de marzo presentamos más bien dicho los logros alcanzados, los objetivos capturados. Nosotros tuvimos gran éxito, sobre todo porque cumplimos la meta que nos propusimos. Para mayo, en esta primera semana, nosotros como Policía Nacional, el bloque de seguridad, conjuntamente con Fuerzas Armadas, porque con ellos compartimos ciertas responsabilidades, especialmente en los checkpoints, en los convoys que estamos realizando, en los núcleos de letalidad, o sea, en los lugares más peligrosos, dígase usted Monte Sinaí, La Prosperina, todos los lugares en estos, supuestamente que nosotros muchas las veces con una sola unidad no lo entramos ahora, estamos ingresando con fuerza, con objetivos puntuales, o sea, ubicando casas, buscando a los objetivos que nos hemos propuesto capturar. Y tenemos buenos resultados, porque en lo que va de esta semana, nosotros ya hemos presentado los resultados, siempre rendimos cuentas al señor ministro, al señor presidente, y de lo que va de esta semana ya tenemos 2.038 personas que han sido aprehendidas, Carlos, 1.281 que han sido por el toque de queda. Esta gente que respeta esta medida y que necesariamente tiene que ser aprendida. Pero también nos hemos preocupado de hacer un análisis, qué ha pasado con estas personas. 78 de estas 1.281 fueron con prisión preventiva, se encuentran con prisión preventiva. 302 recibieron medidas cautelares, presentarse, no salir del país, y 193 fueron dadas inmediatamente en libertad, porque vemos ya la decisión que han tomado nuestros jueces con respecto a esa medida. Eso significa que los otros 1.100 o 1.200 de los que fueron detenidos sí estaban implicados en asuntos delincuenciales. Así es, y tenemos este número, de los 2.038, 757 cargos han sido capturados por delitos, por el cometimiento de delitos, y muchos de ellos, dentro de estos están nuestros objetivos de alto, de intermedio y de interés penal relevante que lo hemos capturado. O sea, se dieron el lujo de desafiar el toque de queda creyendo que no los capturarían. Así es, y aquí lo tenemos capturados de las diferentes GDOs que tenemos, que se han sido ubicados en estas subzonas. Hasta el momento tenemos un capturado como objetivo de alto valor y 51 de interés penal relevante. Quiero clasificarles el de alto valor, que está a un nivel de organización, de logística, pero estos 51 de interés penal relevante, estos son los gatilleros, estos son los que asesinan.
estos son los que secuestran, y a estos ya, a lo que va de esta fecha, esta semana, de acuerdo a nuestra planificación, los tenemos capturados y les hemos puesto con todas las evidencias ante las autoridades. De lo que usted me cuenta y de lo que yo recuerdo, la primera semana de este segundo periodo de toque de queda ha dado mejores resultados que la primera semana del anterior. Por supuesto que sí. Las planificaciones que realizamos en base a los indicios que levantamos en cada hecho violento, ¿sí? Y las capacidades que hemos puesto de nuestros 3 subsistemas, especialmente del investigativo y de la inteligencia, nos ha permitido ya localizar y los hemos capturado, y vamos por más, porque tenemos un sinnúmero de objetivos que en esta semana vamos a aprovechar el toque de queda, que no es solo la madrugada, Carlos, no es solo de 11 a 5. Nosotros venimos realizando un trabajo las 24 horas del día y los resultados los presentamos al siguiente día. Me consta. Aquí hay un círculo que no se cierra, no tiene que ver con la policía ni con las Fuerzas Armadas, y es el de los jueces. Reiteradamente, el Ministerio del Interior ha denunciado y en otros casos ha identificado jueces que sin más trámite dejan en libertad por miedo, por intimidación y en muy pocos casos, porque los elementos probatorios, usualmente en flagrancia, a juicio de ellos, no fueron suficientes. Realmente es por cobardía. Si ser juez en un periodo tan complicado como este, ciertamente es jugarse la vida, y no lo quieren hacer, no ocupen el cargo. Pero si lo quieren hacer, tienen que poner de su parte. Cuando volvamos más con este tema que copa la atención por ahora, y luego otros asuntos de fondo sobre la gestión en este primer año del comandante general de la policía. El figurar como la segunda institución más confiable del país evidencia recuperación de la policía en su prestigio y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. Equipamiento, capacitación y remuneración no corresponden aún a esa entrega, ni la forma en que se procesan ascensos ni lugares de servicio. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida otros aspectos de lo que estamos viviendo actualmente, el toque de queda, pero antes permítanme recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, WUAN, signo de más. Canal 14, al día siguiente a partir de las 6 de la mañana, en las 4 cableras que constan allí en su pantalla, más Zapping, que es canal 121. Ecuador en vivo, canal digital de YouTube, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Imbabura, la tierra del general. Y Carchi, también mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, mientras que en Loja, Ecotel TV,
transmite el programa en sus medios convencionales y plataformas digitales. A una semana de entrada en vigencia el toque de queda, este fue el balance que hizo Ecuavisa. A una semana de la entrada en vigencia del toque de queda en 9 provincias y 4 cantones del país, el Ministerio del Interior reporta 1.735 personas aprehendidas, de las cuales 412 están vinculadas directamente a estructuras criminales y fueron detenidas en 43 operaciones. Las intervenciones permitieron la retención y recuperación de 797 vehículos y motos, así como la realización de 230 allanamientos en todo el país. Esta semana también se incautaron 271 armas de fuego y armas blancas, además del decomiso de 1.7 toneladas de droga. En Quito, solo la noche del sábado, fueron aprehendidas 96 personas por irrespetar el toque de queda. Y desde el 3 de mayo, la cifra en la capital asciende a 431 detenidos, aunque 252 ya fueron puestos en libertad, según la policía. Entre los detenidos figura alias Titis, señalado por las autoridades como integrante de mediana peligrosidad de esta estructura criminal. Hemos detenido a varias personas de interés relevante para la Policía Nacional que estaban causando eventos de delincuencia y de violencia. En Quevedo, en Los Ríos, el jueves capturaron a 11 personas vinculadas a una célula de los Lobos que se dedicaba a extorsionar a comerciantes para financiar la compra de armas. El toque de queda en el país se mantendrá hasta el 18 de mayo. Como escucharon hace un rato al comandante general, su reporte es mucho más actual que este de Joel Vanegas en Ecuavisa, pero no, por supuesto, lo que él señala, menos importante. Aquí varias inquietudes. Hay quienes dicen, ¿por qué cuando aparece un policía en una de estas acciones, o varios, usted mismo, el ministro del Interior, los altos oficiales, aparecen con su rostro? ¿Y por qué algunos capturados o objetivos de alto valor, no sé si ustedes mismos, los medios de comunicación, se los tapan? Bueno, creo que nosotros, juntamente con Policía Nacional, el señor ministro a la cabeza, mi persona, cuando damos a conocer resultados, hemos hecho esta guerra muy abierta. Nosotros damos la cara y damos los resultados, pero muchas de las veces hemos tenido denuncias de violación de derechos por presentar rostros sin antes haber recibido una sentencia ejecutoriada por parte de autoridad competente. Por la famosa presunción de inocencia. Así es, toda persona es inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad. Lo otro, general, ¿por qué esto que ustedes consiguen en el toque de queda no se puede hacer sin toque de queda? El objetivo no es tal vez de que se guarde la gente, sino, como ya le habíamos manifestado, es limitar la capacidad de la logística criminal y de las economías criminales. Vuelvo y repito, economías criminales como los asaltos, robos, extorsiones, secuestros, que hoy esos delitos les hemos denominado, porque da un rédito muy jugoso económico a estas estructuras criminales. Pero a la vez, si ustedes advierten con tanta antelación que van a hacer esto, le están diciendo, vean, vamos tras de ustedes, pónganse a buen refugio que los vamos a coger. Son operaciones inclusive psicológicas, Carlos, que nosotros en base a las investigaciones queremos justamente provocar eso, que se movilicen y nosotros poderles sacar de su anonimato, que muchas veces están bien escondidos, para poderles hacer seguimiento. ¿Ha funcionado? Nos está funcionando. ¿Ha servido? Así es, por eso tenemos capturados y lógicamente que los estamos poniendo a órdenes de la autoridad. ¿Por qué esta vez sí Manabí, si la vez pasada no Manabí? Es justamente en base a ese análisis de esta información y a este movimiento que provocamos para sacarles del anonimato, y vamos haciendo y priorizando qué más necesitamos. Tal vez necesitemos otras provincias, pero lógicamente que es una decisión muy fuerte que ha tomado nuestro presidente, la respetamos y es en base a un requerimiento y a una necesidad para potencializar las capacidades de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ahora revisemos dos aspectos que antes mencioné. El uno tiene que ver con el eje preventivo, respecto al cual algunos ciudadanos se quejan mucho, porque dicen no ver o no sentir esa presencia policial. Y este caso reciente, ilustrado por Emilio Zamora de TC Televisión, es un ejemplo. Los asesinos quedaron grabados.
Ya, al piso, muchachos, al piso. Los testigos dijeron que fueron más de 40 balazos. El ataque se dio sobre las calles Esmeraldas, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil. 3 heridos que se llevaron y 2 fallecidos. Sí, 3 heridos. Y 3 heridos, sí. Los moradores de la zona manifestaron que una camioneta de alta gama interceptó el carro y otros 2 motorizados llegaron para disparar. Y de ahí dice que lo cerraron a balas a esa gente. Pobrecito. Agentes de criminalística hicieron el levantamiento de 2 cuerpos. En las redes sociales se trascendieron estos videos en los que se ven a los otros heridos. Extraoficialmente se conoció que se habría capturado a uno de los autores materiales. Más allá del incidente, algunos hablan de que los balazos o los casquillos encontrados fueron 90 o que hubo 90 tiros, etc. El asunto ilustra lo que mencionábamos hace un rato. ¿Qué refleja el hecho de que en un sitio como ese, no es la Prosperina, no es la Trinitaria, ocurra tranquilamente un asunto como ese, donde los criminales se dan el tiempo de acribillar, no solamente de eliminar sus objetivos? Carlos, como les había manifestado, los tiempos son totalmente diferentes, los escenarios son otros y nosotros hemos tenido que adaptar el antiguo servicio de patrullaje con una simple presencia policial a establecer operativos fortalecidos que frenen y contengan y tengan esa capacidad de actuar frente a semejante violencia. ¿Qué quiere decir con los tiempos son totalmente diferentes? Hoy nos encontramos con mayores capacidades por parte de estos delincuentes. Es interesante ir conociendo y analizando estas estructuras, cómo se van uniendo, cómo van haciendo sus alianzas, cómo van luchando por este territorio. Sí, son dinámicos y adaptados a las circunstancias. Carlos, hablemos sobre todo con las capturas grandes que hemos hecho de los principales cabecillas de estos objetivos de alto y de mediano valor. Necesariamente estas estructuras se desorganizan, ¿sí? Se debilitan y empiezan a surgir otros actores que quieren mantener su hegemonía en esas economías criminales, por la pugna por este territorio, y lo hacen con mucha violencia. Entonces, esta atomización es la que Policía Nacional tiene que entenderla, cómo se está desarrollando y cómo están actuando. Ahí es importante. El análisis que nos ha permitido hacer a nosotros justamente es porque no podemos estar con una patrulla con 2 policías que prácticamente no podría enfrentarse a semejante violencia. Es como entregárselos. Hoy, antes se mandaba un patrullero con 2 policías a vigilar, tan locos. Eso es entregárselos. ¿Sí? Así es. Tiene que ir con otro, un soporte operativo. Hoy hemos formado un equipo de mínimo 10 policías con una capacidad de reacción que pueda ingresar a cualquier sitio de la ciudad. Con esa capacidad. Y eso es para que ustedes entiendan también que si tras eso ocurre lo que bien ha descrito el comandante de la policía, se atomizan, es decir, cortan una cabeza y se reproducen 2, de menor nivel, de menor valor, pero 2. Cortan esas 2, posiblemente esa medusa se reproduzca en 4, de menor alcance, de menor envergadura, de mayor experiencia, pero quizá más avesados. Y cuando le pregunté esto al presidente de la República, no sé si ustedes recuerdan la respuesta que me dio. ¿Qué quieren entonces? Que no hagamos nada. O sea, que no los ataquemos. A cuenta de que porque se elimina una cabeza no se elimina el grupo. O porque se eliminan 2 se reproducen 4. Nosotros vamos a seguir librando esa guerra. Para la otra fase en el Ecuador hace falta lo que tanto se ha reclamado. Primero, unidad, que nunca se va a producir de parte. ¿Ya? Segundo, Colombia. Atacar la causa o por lo menos el lugar en donde se origina gran parte de la penetración del producto y de los enemigos que están asolando el Ecuador. Y tercero, que funcione lo que tanto se ha reclamado aquí y sobre todo afuera. La cooperación, la ayuda, el apoyo, la logística, la inteligencia, los recursos a la Policía Nacional, que han empezado. Pero diría yo y repetiría yo con mucha mezquindad y con mucha cortedad, especialmente en lo que tiene que ver con cooperación de los Estados Unidos. Yo estoy inconforme. Cierto que hay que agradecer cada vez que vienen recién
un buque, esta vez fue de Corea del Sur, o que entregan al GIR 2 trajes antiexplosivos, o que de repente una nueva lancha patrullera, o 40 patrulleros que realmente vienen de nuestros recursos, o la asistencia que está dando en este rato el FBI, o la presencia que ahora mismo hay de unidades especializadas apoyando el GOI, capacitándolos y entrenándolos en una dotación de munición suficiente para mejorar su pericia. Pero eso, siendo importante, es insignificante. A ver si nos toman en serio, después del sacrificio que está haciendo la policía y su comandante, quienes no son infalibles, no son perfectos, no son completos, no son omnipresentes, pero se están jugando la vida en un marco que la gente no entiende y que él describió bien. Ahora es diferente. Ahora eso dice cualquier funcionario público, no, no, no. Ahora se la juegan en serio. Y hay algunos que han caído, por si acaso. Esa es la diferencia para quienes reclaman que no consideremos héroes a los que salen a enfrentar el crimen todos los días. Ya pues salgan ustedes. Acepten ser ministros. Acepten ser candidatos a la alcaldía. O circulen tranquilamente, porque eso también es heroico en las calles, pero sin que los identifiquen y sepan que ustedes han hablado contra el crimen organizado, como toca a otros. Con más de esto volvemos enseguida. El figurar como la segunda institución más confiable del país evidencia recuperación de la policía en su prestigio y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. Equipamiento, capacitación y remuneración no corresponden aún a esa entrega, ni la forma en que se procesan ascensos ni lugares de servicio. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en gran cantidad de hogares de Estados Unidos, 20,000 aproximadamente todas las noches, gracias a que la mayoría de ecuatorianos suscriptores de esa cadena se interesan en estos temas. Igual lo hace en España por Hispasat, en una cablera de Colombia, otra de Perú, en Ecuador, Galápagos y 22 provincias más, en total 23. En total en América Latina 5 países, 148 cableras y desde hace poco también está en Extreme, CNT, Claro TV, Macrodigital. A propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, general, ¿cuál es la composición de las muertes que se registra en el país? Eso es interesante analizar. ¿Quiénes caen en balaceras o masacres como la que vimos en el bloque anterior? Sí, es importante, gracias Carlos, hacer esta diferenciación y esta caracterización de lo que pasa en un hecho violento. Cuando se suscita un homicidio intencional, Policía Nacional y las unidades especializadas, criminalística, llega DINASED y hace sus primeras indagaciones, los indicios que se levantan, va entregándonos información valiosa de quién es la víctima y quién posiblemente sea el victimario. Nosotros nos hemos permitido hacer un análisis, pero sobre todo de lo que va del año, de las 2.985 muertes violentas que tenemos a nivel nacional, el 83%, que corresponde a 2.477 víctimas, pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada o algún grupo armado organizado. Y hemos hecho un desglose.
De estas 2.477, 310 pertenecían al grupo, a este GDO Los Choneros, 371 a los Lobos, 163 Tiguerones, 110 Águilas, 57 fueron Chone Killers, 62 Lagartos, 187 a otras GDOs, y con respecto al crimen organizado, 1.217. 43 de estos homicidios que fueron encontrados en alta mar estarían relacionados al crimen organizado. De cada uno de estos que fallecieron, tienen antecedentes penales, que fueron puestos en libertad, cumplieron su sentencia y al salir en libertad fueron victimados. ¿Quién creyera? El reclamo, en cambio, viene por el 17% restante, que son contingencias o daños colaterales. Así es. Y sobre todo porque el año pasado hubo más de 270 niños que cayeron en ese 17%. ¿Cómo disminuir esa cantidad de inocentes que caen gracias a que capturan a 283 delincuentes? Hoy, o se autoeliminan a veces ellos. Carlos, es importante hacer estos análisis porque nadie dice eso, sobre todo de quienes están siendo victimados. Tuvieron que ver, estuvieron presos o están coludidos con alguna otra organización. Estos se van cobrando y lamentablemente las víctimas colaterales son que para llegar a un objetivo llegan con tanta violencia que lamentablemente las balas corren por aquí, lamentablemente esa bala tiene que caer y cae justamente en personas inocentes. Caen menos, por eso, en los operativos de toque de queda. Así es. En donde se producen esos enfrentamientos y porque la gente está guardada, las posibilidades de inocentes que caigan son menores. Así es, Carlos. Bueno, y tomando en cuenta que los daños colaterales no solo tiene que ver a víctimas que caigan por una bala perdida, sino más bien para que no sean sujetos a esta sanción de 1 a 3 años por infringir el toque de queda. Ok, lo otro. Miren, recientemente hubo más de 21 personas detenidas, según reportó Teleamazonas, y a propósito de esta nota queremos analizar algo más. Más de 21 personas detenidas en las últimas horas se reportaron en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto en el contexto del toque de queda que este domingo cumple su primera semana de intervenciones de acciones criminales que se desarrollan con mayor énfasis en 9 provincias y 4 cantones. En la zona 8 hemos intervenido los 12 distritos con el objetivo de debilitar las estructuras criminales de delincuencia organizada, atacando específicamente sus economías y la logística criminal. Realizamos aproximadamente 61 intervenciones. Agregó que estas personas estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada, GDO, como Chone Killer, Los Lobos, Lagartos, Águilas y Choneros. Para las próximas horas se tienen previstos nuevos operativos y un informe completo de lo que ha sido esta semana de intervenciones. ¿Cuántos de esos detenidos en promedio resultan siendo finalmente recluidos, inculpados, procesados? Hacemos el análisis, Carlos. Nosotros, Policía Nacional, llega únicamente hasta el punto de conducirlos ante la autoridad competente y en las audiencias de calificación de flagrancia. ¿Cuán cierto es lo que los fiscales dicen? Que ustedes los policías llenan mal los partes. No, eso ya está superado, Carlos. Esa ha sido una de las excusas que siempre se han puesto. Estamos, la flagrancia es de 48 horas. Estamos en constante capacitación permanente, específicamente para solventar estas pequeñas fallas que supuestamente Policía Nacional tiene en la reducción de los partes de aprehensión. Ahora, si esto sigue a ese ritmo, van a faltar cárceles para la detención de todos los capturados. Nosotros ponemos en evidencia y adjuntamos todos los elementos de convicción para que Fiscalía acuse y el juez juzgue, pero lamentablemente nosotros llegamos hasta el punto solo de que después de la audiencia de calificación de flagrancia le dieron la medida de prisión preventiva, pero después de una semana, 8 días más, hacen revisión de medidas y los dejan en libertad. Por eso es vital. Vuelven a la calle, Carlos, y son las primeras víctimas que son a la siguiente semana. Por eso es vital que este tema de esos jueces esté entre las prioridades del reconstituido Consejo de la Judicatura y en especial de la doctora Mercedes Caicedo, en quien se cifran muchas esperanzas en esta línea, por lo que en algunos otros aspectos ha empezado a hacer. Cuando volvamos más, con el comandante general de la policía que cumple un año, general superior Pablo Dávila.
El figurar como la segunda institución más confiable del país evidencia recuperación de la policía en su prestigio y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. Equipamiento, capacitación y remuneración no corresponden aún a esa entrega, ni la forma en que se procesan ascensos ni lugares de servicio. Si la medicación que te están poniendo, te están vendiendo en un spa o en otro lugar, es verdadera o falsa, porque uno como consumidor no sabe. No, claro. ¿Sabes qué? Como médico también se me hace difícil identificarlo. ¿Qué es lo que me ha pasado aquí en la clínica? Vienen pacientes que se han inyectado por meses y bajan 4 libras mensuales, 3 libras mensuales, 2 libras mensuales y no ven mucho efecto. Me pasa mucho con semaglutide, que es este medicamento que se llama Ozempic. Cuando me traen la droga veo que es una ampollita y esto solo se vende en esta presentación. No existe otra presentación más que la pluma azulita, ¿okay? Hay de 1 miligramo y hay de menos dosis, pero esa es su presentación. Entonces a veces con unas ampollas y con unas jeringuillas de insulina y claro, como no es la droga aprobada por la FDA o por el laboratorio que ha hecho los estudios por años, entonces obviamente no se sabe lo que se está metiendo el paciente. Se dice que es semaglutide, pero no se sabe. Entonces cuando ya no tienen el sello de aprobación, veo que no es la presentación que ha sido aprobada, entonces ya uno se da cuenta que eso de ahí no sé de dónde lo habrán sacado. A veces se le denomina genéricos, pero puedes darte cuenta que no es el medicamento eficaz o seguro para poder ponerle a un paciente. Eso me ha pasado full veces. Y cuando se le dice al paciente se pone bravísimo porque ya gastó plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya pues toca ser sinceros, es mi manera de trabajar y recibir a ciertas retaditas aquí en consulta. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 emite este programa 1 hora antes de su salida oficial, es decir, lo hacen ellos a las 21 horas, mientras que lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro ya durante más de un semestre, 101.3 de FM en Guayaquil. Aquí está el sorteo de la lotería con la primera suerte que favoreció al número 16.995. Yo he comprado mis 4 boletos. Lo primero que voy a revisar es si alguno es de esa. No me saqué el $1.000.000. Mañana podré contarles dónde cayó, quiénes se lo sacaron, etc. No perdí esta plata. Se la di a la mejor obra de beneficencia que hay en el país. Y lo voy a seguir haciendo. Ustedes verán si con un guachito, con un entero, etc. Hablemos ahora de situaciones irritantes en la policía. Tengo gran queja de muchos de sus miembros que dicen que 7 meses tienen esperando que el ascenso se concrete. Por ejemplo, de un grado de sargento, el superior es sargento primero, ¿verdad? ¿O sargento segundo? Sargento segundo. Sargento segundo. Están en sargento primero, ya cumplió el tiempo para ascender a sargento segundo, tienen 7 meses sin que les registren el ascenso, ganando el sueldo
del grado anterior. ¿Cuándo resuelven eso? Está resuelto, creo que nos queda una promoción por ascenderle nada más. El Consejo de Generales, que es el único consejo en base al COESCOP que quedó, porque antes teníamos un consejo de clases y policías que se encargaba justamente de calificar a los servidores técnicos operativos para su ascenso. Había un consejo superior que calificaba a los oficiales subalternos y un consejo de generales para los máximos directivos en la Policía Nacional. Hoy hay un solo consejo para 58,000 servidores policiales. Eso Carlos. explica el problema. Segunda cosa, ¿por qué aumentaron el tiempo de los ascensos de un grado a otro de 5 años a 7 años? Bueno, eso hay que entenderlo y visionarlo de otra manera. La situación, por ejemplo, de la seguridad social de la Policía Nacional. Los actuarios hacen sus análisis y necesariamente van diciendo de que no es suficiente, porque lo hay puedo también entender, para que no quiebre el ISPOL. Y hay otra también explicación, que esta es una carrera de 36 años, no solo de 15 o 20 años, Carlos. Ya, pero ¿sabe cuál ha sido el resultado? Que cada vez se quieran ir más policías cuando cumplen 20 años. Ustedes se están quedando sin los miembros de mayor experiencia y valor. Y por eso tenemos que fortalecer justamente para que la continuación de la carrera policial sea un poco más atractiva en hacer su carrera. ¿Haciendo, no tiene que ver, Carlos, aumentando no solo la tiene que ver solo de remuneración. Cambiando los permisos, aumentando los premios. Tiene que ser capacitación, motivaciones, que prácticamente hacen crecer al policía dentro de su carrera policial. ¿Y qué tal no mandarlos a todas partes? O sea, el policía tiene una disrupción terrible de su vida de hogar, de su vida conyugal, de su vida familiar, porque normalmente no lo destacan al sitio donde vive o el más cercano, sino que va como gitano a cualquier parte de un día al otro porque a la institución le resulta útil y a él. Excepto los oficiales, Carlos, a nuestros técnicos operativos se les ha respetado la situación de que máximo estén a 2 horas de distancia de su hogar. Lógicamente por entendiendo todos estos problemas que hemos tenido. Y yo entiendo que por la emergencia, yo me he encontrado con tropa en Quito, que sacaron de Guayaquil y cayeron como astronautas ahí. Tenían 2 días y no sabían guiarse, o sea, no es útil ese cambio repentino. Hemos movilizado capacidades, Carlos. Aquí haciendo la reflexión de cómo solucionamos los graves problemas de violencia y delincuencia que tenemos a nivel nacional. Si usted ataca el problema que provoca el 80% de las muertes violentas, que es el DMG, no sé eso el 80%, pero sí el 50%, usted controla el país. Por eso hay que aumentar las capacidades y hacer esa movilización. Hay 57,000 policías. ¿A cuántos aspira a llegar? Bueno, esperemos que la norma nos permita hacer en un futuro, a unos 5 años, siquiera unos 60,000, 65,000 servidores policiales. En unos 2, terminando la gestión, tal vez. Tiene que aumentar el sueldo y mejorar el trato. Esta es otra situación, Carlos, de que muchas de las veces lo que ingresamos a nuestra institución no tiene que ver solo con lo cuantitativo, tiene que ver con lo cualitativo. ¿A quiénes estamos? Y ahí eso nos pasa factura en un futuro. Por ejemplo, acuérdense, Carlos, en el gobierno anterior del presidente Correa ingresaron miles de policías sin pruebas. Policías ahí express, aprovecharon ingresando delincuentes y de estos grupos de delincuencia organizada que en un futuro nos pasó factura y fueron aprendidos como líderes de bandas delincuenciales. A ese extremo. Así es, no Carlos. Es que siendo policías Así se dañaron, es, sino que deliberadamente ingresaron para luego torcer desde adentro la institución. Lamentablemente no tuvimos el control de quienes postularon, ingresaron y se formaron. Un mal proceso de selección sumado a un mal proceso de capacitación en las escuelas de oficiales o de clases y policías, el resultado es un servidor policial mal formado que tiene un alto riesgo a corromperse. Y si ya de alguna estructura ingresó y se enquistó dentro de la institución, eso no lo va a dejar y eso es lo que nos pasa factura con tanto policía corrompido que los vamos capturando. Con algunas excepciones. Así es, por supuesto. Los viejos también se corrompieron. Ya vio lo que hicieron los generales del caso ISPOL, ¿no? Por supuesto. Y donde terminaron algunos, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo ha hecho usted para resistir la corrupción? No, bueno, ventajosamente creo que no, hasta hoy no he recibido ninguna tentación, por algo me he dedicado a trabajar y eso es lo que los logros que hemos obtenido. Esa es la mejor señal, ¿sabe así qué? Es.
porque ellos saben a quiénes le proponen. Así es. Y al que jamás va a aceptar, nunca lo hace. Así es, Carlos. Cuando volvamos, la parte final con el comandante general de la policía, Pablo Dávila. El figurar como la segunda institución más confiable del país evidencia recuperación de la policía en su prestigio y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. Equipamiento, capacitación y remuneración no corresponden aún a esa entrega, ni la forma en que se procesan ascensos ni lugares de servicio. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Esa ha sido una revisión a vuelo de pájaro de la gestión del comandante general de la policía y de la situación reciente, pero si quieren más estadísticas, pueden ver gráficos como estos. Lo que ven en las barras verdes es el índice de violencia en este año. Lo que ven en las barras rojas es cómo estaba en los 5 primeros meses del año hasta lo que va transcurrido de mayo en el año anterior. Ha caído y en volúmenes significativos, sobre todo durante marzo. Pero nada es suficiente, ni lo será, mientras no se dote a la policía de todo lo que necesita en inteligencia, capacitación, recursos, equipamiento. Dentro de eso, ¿qué es lo más urgente, general? Más bien, Carlos, y yo sí quisiera agradecer al señor presidente las capacidades que estamos adquiriendo dentro de nuestros 3 subsistemas. Después de 17 años, ¿sí? Ojalá no me equivoque el tiempo, estamos recién renovando el parque automotor. Hay mucha necesidad, pero nuestro presidente nos ha dado, sobre todo para la protección personal, cascos, chalecos, armamento, municiones, ¿sí? Las capacitaciones, la coordinación con las diferentes instituciones. Esta ley de beneficio tributario ha permitido sobre todo que todas esas donaciones en base a esta gran necesidad nos ha favorecido porque estamos cambiando realidades. Después de casi 10 años, Carlos, se volvió a adquirir el IBIS y AFIS, que prácticamente son herramientas necesarias para nuestro subsistema investigativo en lo que tiene que ver al cotejamiento balístico, porque esto es necesario ver si esas armas que utilizaron, esos indicios levantados en una escena del delito corresponden a otros homicidios, y eso es investigación y que nos va a permitir conocer qué es lo que pasó en territorio. El reconocimiento facial que tiene que ver sobre todo para identificar a estos delincuentes, sus antecedentes penales es fundamental, sus huellas dactilares, cuando criminalística hace levantamiento de todos esos indicios, es sumamente importante. Y luego, después de 10 años, nuestro presidente y nuestro ministro del Interior se han preocupado en dotarle nuevamente a Policía Nacional. Siempre va a hacer falta más, pero creo que vamos en buen camino y agradezco esa gestión de nuestro presidente y de nuestro ministro del Interior. Yo le agradezco su presencia, su sentido de lealtad y de gratitud. El comandante general de la policía ha preferido concentrarse en agradecer lo que se les ha dotado en vez de mostrarse inconforme con lo que les falta.
Y eso no solo es inteligente, sino que es consecuente, porque lo otro nos toca a nosotros. Saber todo aquello que le falta a la policía, que sigue luchando en una desproporción descomunal y casi heroica frente a un país que es distinto al de hace 2 años, que está casi totalmente tomado por el crimen organizado, que está penetrado por la mafia en todas las instancias, pero tiene una policía, unas fuerzas armadas y un presidente que dice: no nos rendimos, no vamos a ceder, vamos a contener, vamos a reprimir sin perder la mira de largo plazo, que es recuperar control en los territorios y generar desarrollo con la presencia del Estado. Eso es un proceso de años. En 2 no se puede sanear lo que dañaron en 10. Lo importante es que se sostenga, se comprenda y que no nos conformemos con los avances, porque podemos y merecemos más. Pero para eso hay que exigir a los otros factores que tienen que ver con esto hacer su parte. Ya ha dicho Noboa, solos no podemos, y ciertamente solos no podemos. La policía sola tampoco puede, las Fuerzas Armadas sola tampoco puede. Bueno, y es hora de generar consecuencia en el ámbito internacional, porque inconsecuencia al norte, mientras esté Petro, siempre la vamos a tener. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.